Es hora de escuchar al señor Alfonso Lessa, Y ¿te muy parece? atentos como siempre. Pero, por supuesto. Vamos a hablar un Todo poquito oídos. de lo que hemos hablado con los dos invitados, pero sobre todo con el canciller, ¿no? El tema Milei. El tema Milei trasciende ampliamente la Argentina. Él se planta como una especie de líder de la ultraderecha, ¿no? Le encanta ir a Europa. Ustedes le preguntaban, Maggie le preguntaba al canciller, ¿cuándo la reunión bilateral? Pero no visita los países de la región prácticamente, ¿no? Milei se puede definir con dos palabras: imprevisible, y es un provocador, le encanta la provocación. En lo que concierne a las relaciones y esto nos salpica directamente, porque es un arma de doble filo. Por un lado, ha abierto las puertas a viejos reclamos del Uruguay, ha cambiado la postura que tenía el kirchnerismo, es un aliado respecto a determinadas cosas del Mercosur, pero es una máquina de generar problemas que inevitablemente, como decía yo, nos salpican. Ha tenido lío con el presidente de Bolivia, con el presidente de México, con el presidente de Brasil, con un líder de España notorio. Bueno, claro. Y hay que arreglar todo eso, hay que acomodar, hay que tener espalda para hacer eso. Es muy difícil, deja una posición muy complicada el Uruguay. Esta semana el presidente fue protagonista, tanto a nivel local como internacional. En lo local exhibiendo ciertos éxitos. Una baja muy importante de la inflación. Y ayer esa reunión que realizó en conmemoración del aniversario argentino, el 9 de julio. El Pacto de Mayo. Se llama el Pacto de Mayo realizado en julio, en la que logró que fueran 18 gobernadores y muchos líderes políticos. Es decir, y claro, las mejoras que lo está logrando a un costo social terrible, ¿no? Pesado, sí. Hay que ver hasta cuándo dura, pero por ahora mantiene la popularidad. Pero también fue, como veíamos recién, fue protagonista a nivel internacional y sobre todo regional, porque no hay dos lecturas, ¿no? O sea, su ausencia en la cumbre del Mercosur, justo cuando Uruguay asume la presidencia pro tempore, sumada a su simultánea presencia en el sur de Brasil con Jair Bolsonaro y la ultraderecha de Brasil y de otros países, no tiene dos lecturas. Fue un gesto de desplante clarísimo hacia Lula, de rebote hacia todo el Mercosur y hacia los demás integrantes, ¿no? Sí. Tú lo marcabas, Jorge, ¿no? Pero son dos hechos políticos que están unidos y que no pueden leerse de manera separada. El propio Lacalle Pou, con el que ha mantenido una buena relación hasta el momento, se lo marcó y dijo, bueno, que si el Mercosur es importante, acá debían estar todos los presidentes. En un hecho que tuvo amplia repercusión, la prensa argentina lo destacó ampliamente en todos sus portales, en las tapas de los diarios. Y que descoloca a propios y ajenos, ¿no? Ese discurso del presidente. Milei. No, el de Lacalle Pou, o referencia. Bueno, él ha jugado ahí con un equilibrio que no es fácil. Pero por un lado sabe que Milei es un socio importante, pero por otro lado, justo cuando él asume y cuando cerró el Mercosur, no va. Es evidente que acá habrá que ver si hay alguna reacción de Milei a esto que dijo Lacalle, pero parece difícil, ¿no? Pero para ir sintetizando, porque es poco el tiempo, ajeno a ese conflicto entre Lula y Milei, que se ha trasladado incluso al terreno de lo personal, desde lo político a lo personal, con un fanatismo muy grande de parte de Milei, el Uruguay ha quedado en el medio. El Uruguay ha quedado en el medio. Y todo eso que estamos hablando con el ministro, las ideas del Mercosur, etcétera, etcétera, parecen inviables mientras esto no se arregle. Y es difícil que se arregle, porque Milei tiene un discurso muy radical, no solo en lo económico. Parte en lo económico, en lo social, parte de la gente que lo acompaña, es gente que está contra muchos derechos básicos. Está contra los derechos de los gays, está contra el feminismo, está contra asuntos que tienen que ver con el medio ambiente. Y es difícil imaginar o pensar cómo es que se puede mejorar el Mercosur desde esta situación. Milei le dio al Uruguay algo muy relevante que reclamaba desde el año 2013,
que era la ampliación del canal de ingreso al puerto de Montevideo a 14 metros. Un ninguneo permanente que había tenido el kirchnerismo con el Uruguay y que le resultaba muy perjudicial. Y que ahora, según lo que decía el canciller, cuando se potencia la hidrovía, para el Uruguay es muy importante. El Uruguay encontró, según ha dicho el gobierno uruguayo, otro talante en sus relaciones bilaterales, incluso con la flexibilización del Mercosur. El problema es que el conflicto permanente que genera, y en particular con Lula, uno no imagina cómo... o sea, en realidad uno piensa el Mercosur como tal puede avanzar poco. El canciller decía, bueno, con la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina hay un buen vínculo. Con los equipos técnicos y económicos de Argentina hay un buen vínculo. Tienen una línea distinta que la de Milei y por ahí se está progresando. Pero cuando llega el momento y Milei tranca con estas cosas tan duras, uno piensa que en el Mercosur las cosas van a ser difíciles y que probablemente, aunque es imprevisible, Uruguay pueda ir avanzando más en el terreno bilateral con la Argentina, ¿no? Además, las figuras que han sido importantes para Milei de repente dejan de ser importantes en media hora. Sí. La canciller Diana Mondino, por ejemplo, estuvo a punto, caminando por el pretil, casi por caer, casi por salir del ministerio hace pocas semanas. La vicepresidente, que concretamente fue elegida por el pueblo, por el voto, por lo tanto no puede ser desplazada, sin embargo no es invitada a los grandes acontecimientos. En Tucumán. No fue invitada en la jornada de ayer. La vicepresidenta. Es poco creíble. Es decir, actúa de una manera muy, muy fuerte. Se pelea con los periodistas. Sí, y a esta inestabilidad que genera Milei, se agrega para el año próximo una propia de ese sistema que tiene Argentina, que es muy perverso. Argentina ya tiene elecciones de nuevo el año que viene. Es cierto. Elecciones parlamentarias, y por tanto siempre están votando los argentinos. Son las elecciones de medio término, que para un sistema político como el argentino son muy complejas. Seguramente Milei no se va a sentir obligado a renunciar a su estilo y a su agresividad, pero en un año va a tener que empezar a mostrar logros. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero como yo decía al principio, Milei es un socio complejo de doble filo, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa.